Adiós, Valentina. Bueno, aquí estamos grabando y ya estoy presentando. Bueno, entonces el análisis es de sulfuro de arsénico y pues pueden pasar varios pasos intermedios de la transformación. Por ejemplo, ese sulfuro de arsénico se puede convertir en este ácido, ¿sí? Y luego precipitarse, ¿sí? Por ejemplo, con la adición de plata. Liberar la plata, por ejemplo, con un ácido y finalmente tener un precipitado de cloruro de plata. Digamos que ese es un caso extremo en el que se pasó por una, dos, tres etapas intermedias antes de tener el compuesto final. Este entonces es el analito y este es el precipitado. Recuerden que el factor gravimétrico debe relacionar esos dos, ¿no? El precipitado es la sustancia pesada. El factor gravimétrico básicamente se define como un cociente entre la masa molar de la sustancia pesada y en el numerador la masa molar del analito, pero cada uno con su respectivo coeficiente estequiométrico de la ecuación balanceada. Es decir, ¿cómo llamamos esto? Coeficiente estequiométrico acá y el coeficiente estequiométrico acá. Esta es la definición del factor gravimétrico. Lo que hay que hacer entonces es entre cada etapa balancear el elemento de enlace. Entonces, aquí ya los puse, pero básicamente, si se fijan, entre el sulfuro de arsénico y este compuesto, el elemento de enlace es el arsénico. Voy a borrar los coeficientes y yo quisiera que los asignáramos. A ver, vamos a borrar esto, esto y esto. Supongan que no los vieron. Y vamos a asignarlos. Entonces, bueno, vamos a ver, entre este primer compuesto que es el anodito y el que sigue, el elemento que es común entre ellos es el arsénico. Aquí tenemos dos, por lo tanto, para que aquí aparezca un 2, pues ese 2 será este, ¿no? Este primer paso fue balancear el arsénico. Ahora, si seguimos entre estos dos, ¿cuál es el elemento de enlace? Entre este y el arsénico. Y entonces, ¿cómo lo balanceamos? También le ponen dos, no. Un 2 acá al frente, ¿no? Aquí. Sí. Parece ser que lo había olvidado desde el principio, ¿no? Listo, 2. Ahora, el siguiente, entre este y este, pues el único que hay es plata, ¿no? Tiene que poner un 3. No. 6. Aquí 6, porque miren que la plata tiene un 3 acá. Ah, un 6. Perdón. Sí, aquí es 6. Y entre este y este, otro 6, ¿no? La plata, otro 6. Ajá. Entonces, específicamente para esta reacción, si el analito es el sulfuro de arsénico y el precipitado, lo que se pesa, es el cloruro de plata, el factor gravimétrico específicamente para esto sería denominador 6 por la masa molar del cloruro de plata. Y en el numerador, perdón, sería el analito. Masa molar del sulfuro de arsénico por 1, ¿no? Porque el coeficiente estequiométrico es 1. Pues ya lo que restaría sería empezar los valores. Vamos a calcular. A ver, AS2, ¿dónde está? Profe, Sí, ahí con masa pesada hace referencia a la masa del analito. no, Perdón, del precipitado.
el precipitado. Si es lo que se pesa al final, lo que ustedes en el laboratorio pesarían el cloruro de plata. Recuerden que para análisis de cloruro es lo que se pesaba al final. Ok. Y el denominador sería 6 por la de cloruro de plata, que es 143,32. Entonces, calcular el factor gravimétrico implica simplemente balancear paso a paso los elementos comunes, ¿no? ¿Pero para qué se usa? El uso del factor gravimétrico, pues es simplemente para yo cambiar la sustancia pesada y convertirla en masa de mi analito. Entonces, ¿cómo hago? Pues si yo tengo la masa del precipitado, yo la multiplico por el factor gravimétrico y el resultado será la masa del analito. Ese es el uso del factor gravimétrico. Multiplicar la masa del precipitado por él me da la masa del analito. Si, por ejemplo, en el factor gravimétrico que acabamos de obtener, la masa de cloruro de plata encontrada fuera, por ejemplo, de 0.5 gramos, entonces a partir de eso podemos, utilizando el factor gravimétrico, calcular la masa de analito. Entonces sería abajo 6 por 143,32 gramos de AgCl. En el numerador, 246,03 gramos de AS2S3. Y eso me permite hallar la masa de analito. Entonces, esa es la utilidad del factor gravimétrico. ¿Cuánto les daría eso? 0.14, ¿verdad? 28. 0.1428. 0,1428 gramos y son de AS2S3. Hay algo importante que tal vez les pueda resultar curioso en el factor gravimétrico. Si observan el factor gravimétrico que acabamos de calcular, ¿qué elementos comunes tiene el numerador y el denominador? Ninguno, ¿cierto? El numerador tiene arsénico y azufre, y el denominador tiene plata y cloruro. No hay nada que aparentemente los relacione. La forma en la que están relacionados pues, es a partir de esta secuencia de ecuaciones. Sí, entonces lo que hicimos fue balancear paso a paso. Yo quisiera, antes de que continuemos, hacer aquí un ejercicio para que ustedes calculen el factor gravimétrico. El ejercicio sería calcular el factor gravimétrico. Entonces vamos a buscar los ejercicios por acá. Bueno, esto puede ser basado en el ejercicio 15.2. Ahí hay una tablita. El 15.1 también. Bueno, el 15.2 me parece más interesante. Creo que no lo escaneé, pero en lo de precipitación, no, gravimetría. El capítulo 15. No sé qué también se vea este final del capítulo para que veamos los ejercicios. Por acá. ¿Sí se ve más o menos decentemente o no? Sí, profe. Listo, entonces vámonos con a ver, hagamos el C. El C, entonces lo voy a copiar de todas formas. El C dice que lo que se busca es nitrato de sodio. Y las transformaciones están primero a NH3, luego a NH4, 2, platino Cl. Yo creo que ese sí va a tocar copiarlo acá porque ese es un 6, solo que no se alcanza a ver muy bien. Y finalmente el platino es lo que se pesa. Entonces, es esto. Nitrato es el analito.
Primero se transforma en amoníaco, luego en este hexacloruro de platino, de amonio, y luego lo que se pesa finalmente es platino. Pues aquí no hay aparentemente información sobre el método analítico, solamente son las transformaciones. Entonces, lo que yo quiero que me digan ustedes es cuál es el factor gravimétrico. Primero que me digan qué forma tiene y luego me den un valor. El NaNO3 sobre el platino. Sí, pero tienen que balancear los coeficientes estequiométricos primero, ¿no? El primer paso es balancear cada ecuación. Sí, en general, como decía Camila, en el denominador debe ir la sustancia pesada, o sea, la masa molar del platino. Y en el numerador, la masa molar de lo buscado, ¿no? Pero pues todavía falta definir los coeficientes estequiométricos. ¿Qué coeficientes estequiométricos nos da el numerador? Uno, profe. Uno en el numerador y en el denominador. Igual. Bueno, No, porque se tiene que tener en cuenta el nitrógeno de la tercera, ¿cierto? Que ajá, sería Serían dos, ¿no? sí, Quedaría dos arriba Arriba. y uno abajo. Entonces, sí, es al revés. Pues yo puse Sí, la dos mitad arriba abajo. y uno sí, abajo. ahora hay dos formas de hacer esto, ¿no? Vamos a balancear uno. Supongamos que este es uno, ¿no? Bueno, el elemento de enlace entre el nitrito y el amoníaco es el nitrógeno, ¿no? O sea que aquí ponemos un 1. Ahora, si queremos balancear entre esta segunda y este tiene 2. Entonces, este sería un medio, ¿no? Ahí ya quedó balanceado el nitrógeno. Recuerden, hay que balancear el elemento de enlace. Y entre ese penúltimo y el último, el elemento de enlace es el platino, por tanto deben tener el mismo coeficiente estequiométrico, que es un medio. O Creo que sea, me tomé como 2, 2, 1 y 1. sí, esa es la otra forma. Entonces, aquí quedaría 1 y abajo un medio, que equivaldría a poner 2 arriba y 1 abajo, que sería simplemente comenzar como al revés, ¿no? Por ejemplo, entre estos dos últimos, el elemento de enlace es el platino, o sea que si este tiene un 1 como subíndice acá, y este también, entonces este será 1 y este 1, ¿no? Ahora, si este tiene un 1, bueno, yo creo que es más fácil volverla a copiar que poner sus coeficientes por allá abajo. Vamos a hacerlo así más bien. Aprovechando que tenemos esto que permite hacer cosas interesantes como vamos a copiar esto y pegar. Bueno, esta es la otra forma de la que les hablaba, de la que Valentina también ya había dicho, es entre este y este, el elemento de enlace del platino, el coeficiente debe ser el mismo. Entonces, el punto crítico está aquí entre estos dos, en la mitad. Este debe ser un 2 para que este sea un 1, ¿no?
Y si este es un 1, pues este también, porque platino tiene un subíndice acá de 1, o sea que este también debe ser un 1. Y si nos devolvemos al analito, el enlace entre los dos de nitrógeno y este tiene un 2 y solamente hay un unito acá y uno acá, este también tiene que ser 2. Entonces, de cualquiera de las dos formas, llegamos al mismo coeficiente o factor de gravimétrico. 2 por la masa molar de nitrato sobre 1 por la masa molar de platino. Esa pues es la forma de calcular el factor gravimétrico. Ok, pues eso no tiene mayores dificultades. ¿O sí? ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? ¿Vamos bien o no? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Yo siempre tengo que balancear según lo que yo esté buscando. O sea, según el Sí. análisis que yo esté buscando. Tiene que partir, o sea, debe haber un enlace ininterrumpido entre el analito y lo que se pesó. O sea, debe estar balanceado entre cada etapa de las transformaciones el elemento de enlace que se mantiene en común. ¿Sí? Ah, listo, profe, gracias. Bueno, vamos a algunos casos específicos del uso de estos factores gravimétricos, y es el factor por cambio o de cambio de peso, mejor. Usemos como está en el libro. Factores de cambio de peso. ¿Qué significa eso? Que cuando hay por ejemplo, un cambio en la fórmula o en la estructura de un compuesto, ese cambio en la estructura produce un cambio en el peso. Por ejemplo, supongamos que vamos a analizar este compuesto, F2O3, óxido férrico, ¿sí? Y que cuando este se calcina, la calcinación produce una reacción que debemos conocer. Por eso, la estequiometría de los cambios químicos que se produzcan durante el proceso debe ser conocida. La reacción es en la que este se convierte en este y libera oxígeno. Esa es la reacción. Pero lo primero que debemos hacer es balancear esa reacción. ¿Cómo se balancea esa reacción? A ver, balanceado por tanteo, ¿cómo nos va con esto? En el hierro iría un 3. Primero. O sea, los intercambiamos, ¿ok? 3 y 2 acá, ¿ok? Sí, sí, yo lo veo así. ¿Y el oxígeno? 2. ¿Qué pasa con el oxígeno? Medio no. Un medio, ¿cierto? Un medio. O pues para los que no les gustan los coeficientes fraccionarios, esto sería 6, ¿cierto? Esto sería un 4 y esto un 1. Cualquiera de las dos formas es la misma, ¿no? Bueno, entonces, supongamos que, bueno, la pregunta es, si yo tengo una muestra que es de óxido férrico, es decir, mi muestra es el primer compuesto. A ver, pues, ¿qué pasa con el guardado automático? Creo que la batería va a morir, pero creo que no va a morir. Este es el analito, ¿no? El analito. Es decir, que yo tomaría un crisol, colocaría mi muestra que contiene el analito y la pondría a calcinar. La pregunta rápida, no sé si la respuesta también lo sea, es, ¿ustedes creen que la masa aumenta o disminuye después de la calcinación, comparado con antes de la calcinación? ¿Todo depende de la pregunta, ¿qué? La pregunta es, ¿aumentará o disminuirá el peso de
el crisol o el contenido del crisol antes y después de la calcinación. Sí, puede disminuir. ¿Dónde está el indicio de que disminuye? Por los Por pesos el moleculares. oxígeno, no. Los dos son los indicios. Uno es, si ustedes calculan 3 moles de esto, pesan más que 2 moles de esto. Y la diferencia está en el oxígeno, porque recuerden que el oxígeno es un gas. O sea que básicamente lo que está pasando es que al calcinar esa muestra, está perdiendo oxígeno. ¿Sí? Está perdiendo oxígeno. Es decir, ¿de cuánto estamos hablando? Pues vamos a calcular la masa de 3 moles de este. ¿Cuánto les da esa masa de 3 moles de esa? Y la masa de 2 moles de F3 o 4. Profe, Bueno, sí. es que yo quedé confundida con ese balanceo, porque si en el segundo el elemento de enlace con el tercero es el oxígeno, porque en el último me queda, o sea, el coeficiente sería 1 y en el otro tengo 2 oxígenos. Es que ahí no hay una transformación, es una sola ecuación, es una sola reacción química que se está representando. Ah, ok, ya. Ya, después de la flechita están los dos productos de una sola reacción. Sí, ya. Bueno, entonces la masa de 3 moles de F3 o 4, F3 o 2 sería 3 moles por su masa molar. A ver, el F3 Fe3 sería F2 o 3, 159,69 gramos por mol. Y el de abajo sería 2 moles por F3 o 4, 231,54. El primero da 479.07. 479,07, ¿no? Gramos. Mm. ¿Y el de abajo? El 463.07. Es decir, que el cambio en la masa es de 479,07 gramos menos 463,07 gramos. 16. 16 gramos, ¿no? Que yo le estoy poniendo gramos de oxígeno porque específicamente corresponde a media mol de O2. 16 gramos, ¿no? Porque recuerden que usamos los coeficientes de 3 y 2, que son los de 3, 2 y 1 medio. Es decir, que el cambio en la masa, lo acabamos de comprobar, corresponde a la masa de O2. Esto lo acabamos de comprobar. Es decir, que el crisol disminuye en peso precisamente porque el oxígeno se está produciendo. Y eso pues es bastante lógico, ¿no? Que si se está produciendo un gas y el gas sale de ahí porque la temperatura de calcinación será seguramente 600, 800 grados Celsius, pues el oxígeno a esa temperatura simplemente es un gas y el residuo que queda antes o después de la calcinación, pues va a disminuir en peso. Ganaría peso en un proceso como oxidación. Si, por ejemplo, tengo un compuesto que se oxida y se convierte en otro, pues en este caso, el cambio de la masa correspondería al oxígeno ganado. Es decir, aquí decimos que el cambio en la masa es la masa de oxígeno, podríamos decir, perdido, ¿no? Bien, entonces, aquí quiero que piensen un momento en la forma en que tendría el factor gravimétrico, ¿no? Ese factor gravimétrico tendría una forma un poco diferente. La razón está en que no es una masa de precipitado o una masa de un sólido, sino que es el cambio en la masa. Es decir, si yo tengo la masa del crisol antes, lo pongo a calcinar y lo vuelvo a pesar, a eso me refiero con cambio en la masa, sería la masa final menos
la masa inicial. A eso me refiero con el cambio en la masa. Y recuerden que el factor gravimétrico debe tener en el numerador la masa molar del analito que quiero expresar, ¿no? Entonces, en este caso, si el analito es el F2 o 3, arriba tendría que ir la masa del F2 o 3, ¿no? Si este es mi analito, que pues era de hecho esto, ¿no? Y pues como en los factores anteriores, aquí tengo que tener un coeficiente estequiométrico y aquí un coeficiente estequiométrico. Ahora yo quiero que relacionen esto con la ecuación balanceada que tenemos acá arriba, que tal vez sea mejor copiarla. La voy a copiar y voy a usar el balanceo con números enteros. Aquí está la ecuación y voy a usar el balanceo con un 6 acá. Bueno, voy a borrarlos primero y los pongo en color diferente como están ahí. Balanceo era 6, 2, 12, 4 y 1, ¿no? Vamos a usar esta ecuación para asignar esos coeficientes estequiométricos, con base pues, en lo que acabamos de hacer. Entonces yo voy con el primero, con el numerador. Yo pondría en el numerador 6 multiplicado por la masa molar del F2 o 3. ¿Sí? Pues porque el 6 es el coeficiente estequiométrico de ese, ¿no? Aquí está el 6. ¿Y en el denominador ustedes qué pondrían? ¿Qué compuesto es el que está relacionado con el cambio en la masa? El oxígeno. O sea que abajo iría la masa molar del oxígeno, ¿no? Multiplicado por ¿cuánto? Por 1. Por 1. Entonces observen que la forma de este factor gravimétrico es diferente a la anterior, porque en la anterior en el denominador iba la sustancia pesada. Y aquí el oxígeno no se pesa, ¿no? Pero sí podemos conocer la masa de oxígeno. ¿Cómo se conoce la masa de oxígeno? Pues la diferencia de pesos es la masa de oxígeno. Entonces, este factor, cuando hay cambios en el peso, básicamente en el denominador no tiene la sustancia pesada, sino la sustancia que es la responsable del cambio en el peso, como en este caso el oxígeno. Entonces, ¿cuándo usaríamos eso? Entonces, miremos un ejemplo. Profe, pero entonces con esos, digamos ahí como usted lo puso con esos factores de 6 y 1, ya el cambio en la masa no sería 16, serían 32. O sea que abajo Ah, sí. sale 32. Sí, porque además no, el cambio que habíamos calculado era con base en 3 moles del analito y ahora son 6. Entonces, Ajá. bueno, entonces el ejemplo es este. Yo tengo una masa de muestra de 1 gramo y esa masa de muestra contiene mi analito. Entonces, después de que lo calcino, la masa final me dio 0,9834 gramos. Entonces, vamos a calcular el porcentaje de F2 o 3. ¿Cuál es el porcentaje de eso? De la calcinación me originó esto. La muestra antes de la calcinación era de 1 gramo. Se puso a calcinar y se volvió a pesar. Y me dio 0,9834 gramos. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de óxido férrico? Primero, la masa del óxido férrico se puede calcular con la masa perdida por el factor gravimétrico que nosotros acabamos de calcular. Entonces, ¿cómo calculamos la masa perdida? La masa perdida básicamente es la diferencia de peso antes y después. Sería 1 gramo menos 0,9834 gramos. Y eso lo multiplicamos. Bueno, aquí pongamos las unidades a esto, ¿no? Recuerden que si hay una masa perdida, ya habíamos dicho que esa masa perdida correspondería a la masa de oxígeno. Por lo tanto, eso serían gramos de oxígeno.
Y nuestro factor gravimétrico, como lo acabamos de expresar, es 6 por la masa molar del F2O3. Fe2O3 es 159,69 gramos. Esto es de Fe2O3. Y el denominador sería 1 por la masa molar del O2, ¿no? Con 2 y todo, ¿no? 32 gramos de O2. Entonces, si observan, tenemos que el resultado nos va a dar en unidades de gramos de F2O3. Profe, qué pena. ¿Usted me podría recordar cuándo es que utilizó el cambio en la masa en el denominador? Cuando hay procesos en los que, por ejemplo, por calcinación se pierde masa del compuesto, o por secado también. Entonces, cuando conocemos la sustancia responsable del cambio en la masa, es que usamos en el denominador ese factor gravimétrico, normalmente asociados a procesos de calentamiento o de calcinación. Bueno, ¿y eso cuánto les da? 0,4970. 0,4970 gramos de F2O3. Y pues el porcentaje de F2O3 sería la masa del analito, que es 0,4970 gramos, sobre la masa de muestra, que era de 1 gramo, ¿no? Y por ciento. Y eso nos da el porcentaje. $49.70. 49,7% de Fe2O3 en esa muestra. Entonces, ese factor gravimétrico se diferencia de los otros en que en el denominador no va la masa de lo que se pesa, sino la masa de la sustancia que es la responsable de la pérdida de peso. Entonces, aquí voy a ponerles un ejercicio de esto. Veremos a ver si al final del capítulo hay algo. Bueno, ahí sí no tengo respuesta. Bueno, tenemos un ejemplo de los que hay acá. Entonces, tengo una muestra que tiene una masa de 0,45 gramos. Y esa masa de muestra contiene bromuro, ¿sí? Contiene bromuro. Entonces, al adicionar, al añadir plata, se obtuvo un precipitado de bromuro de plata, ¿no? AgBr. Luego, al calentar, y aquí está como la clave de identificar cuándo usar, sobre todo cuando hay calentamientos. Al calentar con cloro, la masa resultante, aquí voy a poner un resultante, es de 0,3075 gramos. Pero la muestra era de 0,45 gramos y contiene bromuro. Al añadir plata se obtuvo AgBr. Al calentar con cloro ese AgBr, la masa resultante
es de 0,3075. Entonces vamos a calcular el porcentaje de bromo. Bueno, necesitamos la reacción, entonces básicamente la podemos representar como la muestra tenía bromuro, luego se precipitó como bromuro de plata, y este bromuro de plata es el que se calienta en presencia de cloro, y el resultado es AgCl más bromo gaseoso. Esa es la reacción. Y con eso vamos a calcular el porcentaje de bromo en la muestra, que era de 0,45 gramos. Bueno, entonces lo primero que debemos hacer es balancear la reacción. O sea, este primero, digamos que es un cambio, no es una reacción como tal, pero el bromuro que había, todo se precipitó como bromo de plata. Esta es la reacción en la que hubo pérdida de peso. Y la clave está en que esto era un gas y que este es un gas. Entonces, básicamente, el sólido antes de la calcinación es bromuro de plata. Y el sólido después de la calcinación es cloruro de plata. Ahí es donde está el cambio, ¿no? Si vamos a balancear la ecuación, está balanceada, ¿no? No, la ecuación requiere que balanceemos el bromo. Aquí son 2 de bromo y aquí hay uno solo, o sea que aquí necesitamos un 2. Aquí estamos balanceando esta ecuación acá, no el elemento de enlace. Porque lo que se pesa al final, pues, no sé si, no es claro si es bromo o no. Bueno, entonces este está balanceado con un 2 acá, y eso implica que necesitamos un 2 acá. Y creo que ahí sí quedó la ecuación balanceada, 2 de plata, 2 de bromo, Cl2, 2 de cloro, listo, la ecuación quedó balanceada. Bueno, entonces analicemos la reacción que está representada con esa ecuación. Profe, El primer bromo también. Sí, el primero también debería ser un 2, si lo queremos balancear. Sí, eso sería un 2 también. Bueno, el elemento o lo que hace que haya un cambio en la masa es básicamente este cambio, lo voy a representar acá. Estamos pasando de AgBr a AgCl. Eso produce un cambio en la masa, porque recuerden que el sólido antes de la calcinación es AgBr. No, claro, pues el cloro es gaseoso, simplemente en presencia de una atmósfera de cloro, si se calienta el bromuro de plata, esta reacción ocurre. Es decir, que estamos cambiando bromuro de plata por cloruro de plata. La pregunta es, ¿ese cambio en la masa será un aumento o una disminución en la masa? Es una disminución, ¿no? Básicamente, ¿debido a qué? A la diferencia en peso entre el bromo y el cloro. ¿Cuál es más pesado? El cloro. Porque pues, la plata es la misma, ¿no? ¿Cuánto pesa el bromo? Solo el bromo, ¿no? Porque pues sumarle la plata a los dos lados y restarla, pues no tiene sentido, ¿no? A ver, el bromo. el bromo pesa 79.9. 79.9 para el bromo. Y el cloro, 35.5. 35.5. Es decir, si hay una disminución, ¿no? Disminuye. Y es la conclusión. Y creo que esa relación es importante. Es decir, antes teníamos la masa de la plata más el bromo, ¿no? Y después la masa de la plata más el cloro. Es decir, que el cambio en la masa es debido a estos dos. Porque pues, la plata está en los dos en la misma cantidad. Si quieren con el 2, con el 1 a 1, es 1 a 1 o 2 a 2, como quieran. Esto significa que el residuo después de la calcinación pesa más, no, perdón, pesa menos que el residuo antes. Es decir, que el cambio en esa masa
se debe a la diferencia entre la masa molar o atómica, perdón, del bromo menos la masa del cloro. A eso corresponde el cambio de la masa. Entonces, lo más importante es, el factor gravimétrico será igual a ¿qué? En el numerador, lo de mi analito, ¿no? Entonces sería masa molar del bromo. Y pues como Valentina lo hizo ver ahora, necesitamos un 2 acá, ¿no? Si vamos a usar la ecuación con 2, 2, 2. ¿Y en el denominador qué pondrían? Recuerden que ese factor gravimétrico, yo tengo la diferencia en la masa, ¿no? Yo la multiplico por el factor gravimétrico y eso me debe dar la masa de mi analito. Entonces, si el cambio en la masa, aquí podemos hacer un análisis como de unidades o dimensional, si el cambio en la masa le acabamos de decir que son los gramos de bromo menos los gramos de cloro, y el factor gravimétrico me debe dar multiplicado por eso, gramos de bromuro o de bromo, significa que en el numerador ya dijimos que debe ir 2 veces la masa molar del bromo. ¿Qué irá en el denominador para que se cancelen las unidades? 2 veces la masa de cloro. 2 veces la masa de quién. Bueno, creo que lo voy a hacer del bromo menos la masa del cloro. ¿Sí? Porque recuerden que el cambio en la masa es debido a esos dos. Entonces aquí está simplemente el factor gravimétrico tendría esta forma. ¿Sí? Entonces acá. Profe, pero es que yo no entiendo, ya me confundí. En ese factor gravimétrico, ahí abajo yo voy a poner el peso molecular o la diferencia que yo calculé. El factor gravimétrico son los pesos moleculares y la masa es la diferencia en peso. O sea, esto siempre estará basado en la estequiometría de la reacción, el factor gravimétrico. Ah, ok. Y esto sí es lo que específicamente pasa en cada caso de análisis, ¿no? Ah, ok. Entonces, por ejemplo, para nuestro caso, el cambio en el peso sería la masa que había antes, que era 0.45, menos esto. Esta diferencia debe ser correspondiente a la diferencia en las masas atómicas. Entonces aquí podemos calcular el factor gravimétrico, sería igual a numerador. Bueno, y si es el 2 arriba y abajo, pues lo podemos cancelar o dejémoslo ahí, pues no estorba. 2 veces 79,9 sobre 2 veces 79,9 menos 35,45. Recuerden, los factores gravimétricos tienen siempre relaciones de masas atómicas o masas moleculares. Y la diferencia en peso sí son los gramos de cambio que nos haya mostrado el ejemplo. A ver, este sería 0.45 y 0.3035. Este sería 0.45 gramos menos 0.3075 gramos, ¿no? Esa es la diferencia en el peso. Y acabamos de ver que esa diferencia en el peso es igual a la diferencia en las masas atómicas del cloro y el bromo. Entonces esto sería gramos de bromo. Lo que nos da esa multiplicación nos da gramos de esto. Las unidades de este numerador diríamos que son gramos perdidos, ¿no? Y aquí también, estos serían gramos del cambio, pero que ya habíamos dicho que ese cambio era una pérdida, ¿no? Porque la masa atómica del bromo es mayor a la del cloro. ¿Y cuánto nos da esa masa? 0,2561. 0,2561 gramos de bromo. ¿Sí? Y pues ya con esos gramos de bromo podríamos calcular el porcentaje de bromo. El porcentaje de bromo sería igual a la masa de bromo, que es 0,2561 gramos,
sobre la masa de muestra que era de 0.45 gramos y por 100. $56.9. 56,9% de bromo. Entonces, este es un ejemplo en el que el cambio en la masa no es debido a la pérdida de un elemento, aunque también podríamos relacionarlo con eso, pero es más simple ver que esta reacción, como está acá, el cambio en la masa entre este compuesto que es el analito, o que contiene el analito, ¿no? El analito era sin la plata. En un primer paso se adicionó plata para precipitarlo, pero al calentarlo en presencia de cloro, se produce el cloruro. Es decir, estoy cambiando de bromuro a cloruro y el bromo se está yendo de esa forma, ¿no? La otra forma podría ser, por ejemplo, ver que acá el cambio en la masa entre este punto y este punto es la pérdida del bromo. Es decir, por cada mol de este, o por cada 2 moles de este, se pierde una mol de B2. ¿Sí? Esa sería pues otra forma de verlo. Entonces acá lo que teníamos que ver era qué relación había entre los dos compuestos, el de antes de la calcinación y el de después de la calcinación. Entonces el factor gravimétrico aquí es ligeramente diferente. Miren bien ese ejemplo antes de que sigamos, ¿sí? Profe, ¿lo puede subir la pantalla un momento? Subirla esa y hacia arriba, sí, sí. Sí. ¿Dónde estaba el enunciado, por favor? Eso, muchas gracias. Listo, profe, gracias. Bien, entonces los factores gravimétricos ya vimos que pueden ser de dos formas. Los que incluyen pasos o etapas de cambios desde el analito hasta finalmente llegar a una sustancia que es la que se pesa, implican balancear el elemento de enlace entre cada uno. Y en el numerador va la masa molar del analito multiplicado por el coeficiente estequiométrico que nos dé. Y en el denominador, la masa molar del compuesto que se pesa por el coeficiente estequiométrico. Ahora, si lo que se está pesando, y yo pues hice una seña de entre comillas, pero ustedes no la vieron, es la pérdida de algo, de un compuesto como oxígeno, o el cambio entre dos átomos, como este caso, de entre bromo y cloro. En el denominador, lo que iría sería una relación entre las masas molares, ya sea de la sustancia que se pierde o de las que se intercambian, como en este caso. Entonces ahí tenemos 3 casos específicos de factores gravimétricos. Cuando se pesa directamente una sustancia, que fue el caso de este, ¿cierto? Esta es la forma del factor gravimétrico. Los coeficientes estequiométricos, en el numerador la masa molar del analito y en el denominador la masa molar de la sustancia pesada. Ahora, cuando lo que sucede es que hay un cambio en el peso, podemos tener, en el caso de que, por ejemplo, tengamos una pérdida, un cambio en la masa, esta siempre será la forma. Es decir, el numerador, la masa molecular o atómica, si es un elemento, de mi analito, por el coeficiente estequiométrico, sobre la forma de la especie que cambia. En el caso de la calcinación en que se perdía oxígeno, pues en el denominador iba la masa molar del oxígeno, que era la diferencia en peso antes y después. Y en el caso del cambio que presentaba esto, si observan, la forma del coeficiente estequiométrico era la misma, solo que en el denominador no iba la masa molar de una sustancia, sino la diferencia entre las masas molares de las especies que son las responsables de que haya un cambio en el peso. Pero básicamente la forma es la misma. Numerador, analito, con su coeficiente estequiométrico, y en el denominador, ya sea la sustancia que se pesa, o la sustancia que se pierde, o las sustancias que son las encargadas de que haya un cambio en la masa. Lo mismo podría pasar si el cambio no es que aumenta, pero no es que disminuye, sino que aumenta.
Solamente pues que el signo sería diferente, pero la forma sería la misma. Bueno, vamos a iniciar con algo que tiene bastante aplicación y ustedes deberían dominarlo muy bien, pero pues lastimosamente a veces no se logra, pero vamos a tratar de hacerlo. Y es este concepto: humedad. Recuerden que la mayoría de los compuestos que están expuestos a la atmósfera pueden absorber agua, unos en mayor proporción que otros. El análisis de humedad es un análisis cotidiano en el laboratorio. Básicamente, ¿en qué consiste? En tomar una masa de muestra, que yo la voy a llamar humedad, llevarla a un proceso de secado y pesar. Y entonces estaríamos ante la masa de muestra seca. El secado, pues, es por estándar alrededor de 120 grados Celsius. En este caso, tendríamos una disminución en el peso o en la masa, ¿no? La masa después de secado es menor a la masa húmeda, ¿no? Si yo a esta masa la llamo así, masa húmeda, y a esta la llamo masa seca, así. ¿Qué sucede si yo las resto? ¿A qué creen que sea igual esta diferencia en esas masas? Al agua perdida. A la humedad. No. Da igual a la masa de agua. ¿Sí? La humedad, si quieren llamarla masa de agua, sería masa de agua, o la humedad, ¿sí? Esa sería la otra forma de denominarla. Y el porcentaje de agua, que es realmente lo que se conoce como humedad, se puede calcular de dos formas. La primera, dividiendo esa diferencia entre la masa húmeda por 100. Este porcentaje de agua, así como está expresado, se conoce como humedad en base húmeda. Y yo creo que es la única frase en la que base y en van juntas y es gramaticalmente correcta. ¿Sí? Cuando uno dice, es que mis cálculos fueron en base a suposiciones, eso es incorrecto, ¿no? Sería con base, ¿no? Pero aquí sí es en base, porque la base que se utiliza para el cálculo es base húmeda. Podría empezar, pero bueno, entonces, ¿cuál es la otra forma de expresar la humedad? Pues la humedad o el porcentaje de agua también se puede expresar como la diferencia entre esas dos masas, pero en lugar de usar en el denominador la masa de muestra húmeda, se utiliza la masa de muestra seca. ¿Cómo llamarían ustedes esa humedad? Haciendo una analogía con la anterior. En base seca. Humedad. Humedad en base seca. ¿Sí? Entonces, la humedad en base húmeda es con el denominador está la masa de agua y muestra. ¿Sí? Y en el denominador, cuando se expresa con respecto a la masa seca, pues se llama humedad en base seca. Cuando se hace un análisis de laboratorio, sobre todo los que necesitan o los que tienen porcentajes de humedad relativamente altos, hay una de estas dos humedades que podría ser mayor al 100%. ¿Cuál creen de esas dos, si miran las ecuaciones, que podría ser mayor al 100%? ¿O no creen que pueda ser el caso?
convencerlos de esto. Voy con un ejemplo. Está, profe. La humedad no se seca podría ser mayor al 100%, y es una razón. Aquí vamos con un ejemplo. A ver, para este ejemplo, yo voy a poner el caso de una muestra. Digamos que la muestra, el número fácil, la muestra originalmente, o sea, con agua y todo, porque yo no soy capaz de... La única forma de pesar la masa seca es al final del secado, ¿no? O sea, que cualquier masa que se dé antes del secado será húmeda, ¿no? Digamos que yo tomo una masa de muestra de 10 gramos, ¿sí? Y que la lleve a 120 grados Celsius, y después de esos 120 grados Celsius por un tiempo determinado, 2, 3 horas, no sé, la masa final que obtuve fue de 4 gramos. ¿Sí? Esa es la situación. Yo tomé una cápsula que tenía que tararla primero, recuerden. Una cápsula tarada, es decir, una cápsula que tuve que llevar al laboratorio, secarla durante un tiempo, ponerla en el desecador, dejarla enfriar, pesarla. Luego le agregué 10 gramos de muestra y la llevé a la estufa durante un tiempo determinado hasta que la masa era constante. La dejé enfriar y volví a pesar, y la diferencia, o quitándole el peso de la cápsula, de 4 gramos. Yo quiero expresar el contenido de humedad de las dos formas. Entonces, comencemos con el porcentaje de humedad en base húmedo, ¿no? Humedad en base húmedo, que es una de las más comunes, ¿no? ¿Qué viene el numerador? La masa de muestra, ¿no? O sea, la masa de agua siempre será 10 gramos menos 4 gramos, ¿no? Y en el denominador iría 10 gramos por 100. Creo que eso no tiene ningún problema, y pues incluso yo podría hacer esta operación sin mucho problema. 60% de humedad. ¿Sí? Es decir, que son 60 gramos de agua por cada 100 gramos del material húmedo. Y ahí es donde tiene, pues, sentido el porcentaje en base húmedo, ¿no? Ese sería, pues, el procedimiento, ¿no? El cálculo. ¿Cómo ven eso? Es sencillo, ¿no? Relativamente sencillo. Cambio la masa es por el agua, dividido la masa de muestra. Hasta ahí nada diferente a lo que hemos hecho con otros métodos de análisis, en donde en el numerador está la masa del analito y en el denominador la masa de muestra que se tomó para el análisis, que son 10 gramos. Ahora yo quiero que hagamos lo mismo, pero calculando el porcentaje de humedad, pero en base seca. Numerador, igual. Y el denominador 4. sería 4, ¿no? Que es la masa de muestra seca. Y multiplicamos por 100. 150. Y multiplicamos por 100. Y eso da 150% en base seca. Tal vez si lo dejamos simplemente 150%, eso parece raro, ¿no? O como que 150, los porcentajes van hasta 100. La forma de darle sentido a esto es colocar las unidades. Esto significa que hay 150 gramos de agua por cada 100 gramos del material seco. Entonces, miren la diferencia y voy a hacer un paralelo entre las dos. La humedad es de 60 gramos de agua por cada 100 gramos de material húmedo, o
150 gramos de agua por cada 100 gramos de material seco. Cualquiera de las dos formas es una forma válida de expresar la humedad. ¿Sí? 60 gramos por 100 gramos de material seco o 150 gramos de agua por cada 100 gramos de material seco. Entonces la diferencia está en la base. Y pues quería de una vez mostrarles esto para que cuando se encuentren con una humedad mayor al 100%, pues seguramente es porque el porcentaje está expresado en base seca. Ahora, ¿creen que será posible pasar de uno a otro fácilmente? Es decir, si yo tengo el porcentaje en base húmeda, puedo llegar al porcentaje en base seca. No con los datos de masas, como pues lo acabamos de tener, sino convertir de uno al otro. Entonces, podríamos hacerlo con esto, con este ejemplo. Supongamos que no conocemos el porcentaje en base seca, ¿no? Vamos a calcular el porcentaje de humedad en base seca a partir del porcentaje de humedad en base seca, perdón, en base húmeda. ¿Cómo ir de un lado a otro? Primero, si yo tengo el porcentaje de humedad en base húmeda, ¿cómo ir al porcentaje de humedad en base seca? ¿Sí? ¿Qué es un cálculo frecuente? Si es en el laboratorio, pues lo hacemos como acabamos de hacerlo, porque ya tenemos la masa inicial, la masa final, y es simplemente una relación de masas. Pero ¿cómo hacerlo si no conocemos esas masas? Su muestra tiene, es un reporte de laboratorio, su muestra tiene 60% de humedad en base húmeda. Por convención, si no se menciona cuál de las dos bases es, siempre será en base húmeda. Si esto le dice, su muestra tiene 80% de humedad, entonces ustedes automáticamente deben asumir que es en base húmeda. Pero ustedes dirán, ¿cuál es la utilidad del porcentaje en base seca? Pues es bastante común y les voy a mostrar más adelante cuál es la utilidad. Bien, pero por ahora centrémonos en esto. ¿Cómo llevar un 60% de humedad en base húmeda a porcentaje en base seca? 60. Bueno, entonces, primero, el significado de ese 60 es este, ¿no? 60 gramos de agua por cada 100 gramos de muestra húmeda, ¿no? Vamos a interpretar un poco más profundamente ese 60%. Mi muestra está constituida por varias cosas, ¿no? Pero yo voy a asumir que básicamente tiene dos componentes. Uno, agua, ¿no? Y el otro, material diferente al agua, o sea que lo voy a llamar material seco. Mi muestra tiene dos cosas principales, agua y material seco. Por ejemplo, si se tratara de un mineral. Ese mineral puede tener agua y puede tener sílica, hierro, aluminio, lo que sea. Todo eso que es diferente al agua, lo voy a llamar material seco. Entonces, aquí viene pues una pregunta rápida. Por cada 100 gramos de esa muestra, ¿cuánto hay de cada uno? ¿Cuánto hay de agua y cuánto de material seco? Si tiene 60% de humedad en base húmeda. ¿Cuánta agua hay por cada 100 gramos de material seco? O sea, de agua hay ¿cuánto? 60 gramos, ¿no? ¿Y cuánto habrá de material seco? 40. 40, ¿no? ¿Y cómo sacamos ese 40? Valentina. Los 100 gramos de muestra menos los 60 gramos de agua. O sea, estos tienen que sumar 100, ¿no? Entonces, con base en ese análisis más detallado que hicimos en la
interpretación del porcentaje de humedad, yo puedo calcular el porcentaje en base seca, simplemente con esa proporción. ¿Sí? ¿Qué era en el numerador? La masa de agua, ¿no? Que sigue siendo 60 gramos, ¿no?, de agua. Y recuerden que en el denominador, si es en base seca, debe ir el material seco. ¿Qué iría en el denominador entonces? Los 40 gramos. Aquí acá abajo irían 40 gramos de material seco. Y es un porcentaje, o sea que multiplicamos por 100. Y aquí tendríamos el resultado. ¿Cuánto da eso? 50. 150% de humedad. O, en otras palabras, 150 gramos de agua por cada 100 gramos de material seco, ¿no? Entonces, miren que puedo pasar de uno a otro, al menos de húmedo a seco, sin mayores dificultades. Y lo mismo podría ser al contrario. ¿Cómo haría al contrario? Bueno, antes de que les muestre al contrario, ¿cómo vieron esto? Mírenlo bien. A ver qué preguntas les surgen hasta este punto. Profe, siempre asumimos que pues lo que nos sobre, sin importar qué sea, va a ser el material seco. Sí, todo lo que me han dicho, las muestras están constituidas en general por agua y el resto del mundo. ¿Sí? Todo lo demás es material en base seca. Bueno, ahora vamos a hacerlo al contrario. Voy a partir del porcentaje en base seca y voy a ir al porcentaje en base húmeda. En base seca acabamos de descubrir que era de 150 gramos de agua por cada 100 gramos de material seco. Nuevamente vamos a hacer el mismo análisis. Esta muestra está constituida de dos cosas: agua y material seco. Ahora, con base en ese 150 por cada 100, ¿cuánta agua hay? ¿Cuánta agua hay ahí? 150 gramos. 150 gramos. ¿Y cuánto material seco? Por cada 150 de agua, ¿cuánto material 100 seco hay? gramos. Hay 100 gramos de material seco. O sea que en total, ¿cuánta muestra hay? 250. 50. 250 gramos. Que fue el resultado de sumar esos dos. Y ya cuando tengamos eso ahí, pues el porcentaje de agua o de humedad en base húmeda sería igual, usando esos números de allá. Masa de agua, 150 gramos. Masa de muestra húmeda, o sea, masa de muestra con agua y todo, ¿no? 250. Y por 100. Y eso nos da el porcentaje de agua en base húmeda. 60. Y tenemos 60%. ¿Qué significa? 60 gramos de agua por cada 100 gramos de la muestra húmeda. Digamos que intuitivamente la forma más común es esta, ¿no? En base húmeda. Pero también podemos tenerla en base seca. Bien. Pero este cuento de la humedad es mucho más que simplemente calcularla o expresarla en dos formas. La utilidad de esto está en que las concentraciones de analito
¿sí? Los porcentajes en una muestra se pueden expresar de las dos formas, en base húmeda o en base seca, y no de agua, de otra cosa, por ejemplo. Entonces lo llamaríamos como un cálculo expresado o referido, bueno, expresado en masa, en muestra seca, ¿no? Y aquí voy con un ejemplo particular. El porcentaje de un analito en una muestra normalmente se puede expresar en porcentaje referido a la muestra húmeda, ¿no? Por ejemplo, a ver, un ejemplo común. Bueno, que tenemos un cereal que me dio un contenido de nitrógeno de a ver, no sé, 2%. 2% de nitrógeno, ese cereal. ¿Sí? Y que este cálculo simplemente se hizo tomando la masa de muestra como estaba, el cereal, se tomó el trigo o lo que sea, se analizó por el método de Kendall y me dio un resultado de 2% de nitrógeno, ¿cierto? ¿Qué significa ese 2% de nitrógeno? Significa que hay 2 gramos de nitrógeno por cada 100 gramos de muestra. Y entonces aquí es donde ustedes comienzan a ver la muestra con unos ojos diferentes. ¿Cómo creen ustedes que sea esa muestra? ¿Seca o húmeda? No sería seca. Bueno, si la masa es con respecto a la masa seca, la masa de muestra, significa que la persona que hizo el análisis en el laboratorio tomó la muestra, la puso a secar en una estufa y luego la pesó e hizo el análisis de nitrógeno por el método de Kendall, ¿cierto? Entonces, por eso, cuando tengan un reporte de un material que pueda ganar humedad, usualmente deben darse las condiciones y decir el porcentaje es en base seca o es en base húmeda. ¿Sí? Supongamos que la persona no lo puso a secar, simplemente midió, no sé, 1 gramo de muestra tal y como le llegó, la puso en el embudo o en el balón de Kendall, le agregó el ácido sulfúrico, hizo todo el tratamiento, ustedes ya conocen el método Kendall, y al final le dio 2%. Eso significa que esa es húmeda, ¿no? Porque esa persona no lo secó. Después, esa persona o la muestra de cereal también había que determinar la humedad. Entonces, en el mismo laboratorio le dijeron a usted, vea, su muestra tiene 2% de nitrógeno, pero tiene una humedad del 10%. Es decir, en un análisis gravimétrico, esa persona tuvo que tomar una masa de muestra, pesarla, llevarla a la estufa hasta que el secado fuera completo de secador y volverlo a pesar. Y con los cálculos le dio 10%. Entonces, con estos 2 valores, el de concentración del analito en base húmeda y el de la humedad, yo quiero calcular cuál es el porcentaje de nitrógeno en base seca. Quiero dar respuesta a esa pregunta. Si esa persona hubiese hecho el análisis secando la muestra, ¿cuál sería el contenido de nitrógeno? Y antes de que prosigamos, yo quiero que hagamos una predicción. ¿Ustedes creen que ese porcentaje va a dar mayor o menor a 2%? Menor. Menor al 2%. ¿Quién da más o quién da menos? ¿Todos están de acuerdo con Camilo? Pero no, yo digo que da mayor. ¿Queda mayor al 2%? Yo también digo que da mayor. ¿Queda mayor? Sí, Dice, yo también. Valentina dice que mayor o menor.
Solo quiero que piensen un momento en esto. El contenido de nitrógeno no va a cambiar, porque el nitrógeno hace parte de la muestra seca, ¿no? No hace parte del agua. Lo que va a cambiar es el denominador. Entonces, si es porcentaje en base húmeda, la muestra que viene aquí en el denominador es con agua y todo, ¿no? Ahora, si es porcentaje en base seca, en el denominador va únicamente la masa sin agua. O sea que este denominador va a disminuir. Y si este disminuye, pues el resultado va a ser mayor. Entonces, los porcentajes en base seca son normalmente mayores a los porcentajes en base húmeda. Entonces, partamos de los dos, ¿no? 100 gramos de material húmedo, porque ambos están en porcentaje, están constituidos de la siguiente forma, ¿no? Agua, ¿no? Y material seco. ¿Cuánto de agua? De acuerdo al 10%. 10. 10. 10 gramos, ¿no? ¿Y cuánto de material seco? 90. 90 gramos. Es claro, pues, que este material seco contiene que el nitrógeno y otros, ¿no? Y otras cosas. Entonces, ahora, si vamos a expresar el porcentaje de nitrógeno en esa muestra nuevamente, pero en base seca, en el numerador, ya sabemos que por cada 100 gramos de ese material seco, ¿cuántos de nitrógeno hay? Hay 2 gramos, ¿no? Significa que la masa de las otras cosas sería como 88 gramos, pero pues eso no nos importa. Lo que quiero mostrarles es que el numerador sigue siendo 2 gramos. Es decir, porque el porcentaje estaba en base húmeda. En esos mismos 100 gramos de material seco hay 10 gramos de agua y también 2 gramos de nitrógeno que hacen parte de esos 90 de material seco. Es más o menos lo que traté de representarles acá. O sea que de otras cosas habrá 88 gramos. Pero no nos importa realmente. Entonces, ¿cuánto de nitrógeno hay? 2 gramos. ¿Y cuánto de material libre de agua? 90 gramos. Y eso multiplicado por 100. 2.2. 2,2% de nitrógeno en base seca. Entonces, como la predicción, ese porcentaje tenía que ser mayor. Y depende de qué tan grande sea la humedad. Lo que hay que tener en cuenta es a qué equivalen ese porcentaje. Sería 2,2 gramos de nitrógeno por cada 100 gramos de material seco, o lo podríamos llamar también libre de humedad o de agua. Entonces, esa es la forma en la que podemos pasar un porcentaje de base húmeda a base seca. Y pues también podríamos hacerlo al final. A ver, aquí a ver si hay unos ejemplos. Bueno, yo creo que aquí sí voy a mostrarles un ejemplo. Bueno, hagamos un ejemplo más simple antes de saltar a este que parece ser un poco más largo. Profe, espere, un momentico en la pantalla antes de que cambie. Por favor. ¿Por ahí o más arriba? Ahí. Ya, gracias.
Bueno, como quiero tocar aquí, voy a ponerle ejercicio, les voy a poner a trabajar un momentico. Ejercicio. Entonces, una muestra de cemento. Para arriba. Contiene 5% de humedad. El porcentaje de CO, ¿sí? Es de un 30% en base seca. O sea, la humedad es del 5% y el porcentaje de óxido de calcio es del 30% en base seca. Ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a calcular el porcentaje de CaO en base húmeda. Entonces aquí es como al contrario. Tenemos la humedad y ahora vamos a calcular el porcentaje en base húmeda a partir del porcentaje en base seca. Y con vamos me refiero a ustedes, ¿no? Entonces ahí estamos, ustedes están trabajando.
¿Cómo van con eso? Profe, pues a mí me dio 28%, 28,57%. 18, 18, listo, vamos a ver. Entonces tenemos que usar como un material de partida o una base para ese cálculo, ¿no? Para eso vamos a suponer que como tenemos el porcentaje en base seca, vamos a tomar 100 gramos de material seco. Bueno, pues yo creo que sería, bueno, sí, 100 gramos de material seco. ¿Cómo están constituidos esos 100 gramos de material seco? Van a tener agua y van a tener material seco o, bueno, no, esto creo que como me quedó al revés, pero vamos a rebobinar más bien. Vamos a tener 100 gramos de material seco. Aquí la muestra está constituida por 100 gramos de material seco, una masa de agua, y dentro del material seco vamos a tener una masa de óxido de calcio. Entonces, ¿qué tenemos? Pues por lo pronto, voy a ponerla de otro color. Tenemos de material seco hay 100 gramos. ¿Cuánto hay de agua? 5 gramos. 5. 5 gramos. No sé. Analicemos ese 5% de humedad. Ese 5% de humedad significa que hay 5 gramos de agua por cada cuántos gramos de material seco. Por cada 100 Por gramos, cada 100 no. gramos de material seco. Por cada 95 gramos de material seco. Porque recuerden que el porcentaje de humedad, si no se dice lo contrario, significa 5 gramos de agua por cada 100 gramos de material húmedo. ¿Sí? Y el material húmedo está constituido por estos dos. ¿Sí? Recuerden, si no se dice en qué base está la humedad, es en base húmeda. Y ahí está el problemita, ¿no? Bueno. Entonces, ¿cuánta agua habrá por cada 100 gramos de material seco? ¿Alguna sugerencia? 5,26 gramos. Algo así, ¿no? O sea, lo que Sofía debió haber hecho fue esto, ¿no? Yo tengo 100 gramos de material seco y lo que voy a usar es simplemente un factor que me permita tener el denominador material seco, que es 95 gramos. Y por cada 95 de ese material seco hay 5 gramos de agua. O sea que sería 100 por 5 dividido 95. Esos son 5,263 gramos de agua. Y pues esa es la masa de agua que voy a poner allá arriba. O sea que no eran 5, sino 5,263 gramos. Ahora, del análisis del óxido de calcio, yo puedo decir que de él hay una masa y de los otros el resto. Entre la masa del óxido de calcio y los otros deben sumar 100, ¿no? Ahora, ¿qué significa ese 30% de CaO en base seca? Lo voy a escribir acá. Que hay 30 gramos de CaO por cada 100 gramos de material seco. O sea, 30 gramos de CaO por cada 100 gramos de material seco.
Y pues por eso fue que yo decidí tomar como base 100 gramos de material seco, para que en estos estuvieran 30 gramos de ese agua. Entonces, en resumen, vuelvo aquí al resumen. Tengo, en estos 100 gramos de material seco, tengo una masa de este, que es de 30 gramos. Y los otros, pues, sumarán 70, ¿no? Que puede ser 100. Entonces, miren que ahí ya tengo un resumen completo de la muestra. Mi muestra tiene, por cada 100 gramos de material seco, tiene 30 de SAO y 70 del resto. Y acompañando a esos mismos 100 gramos de material seco, hay 5,263 gramos de agua. Y la forma en que llegamos a ese valor está acá. Ya este fue el único cálculo a partir de la interpretación de la humedad. Entonces, ya con eso creo que es relativamente simple calcular el porcentaje del óxido de calcio, pero en base húmeda. Sería su masa, 30 gramos. Sobre la masa de material húmedo. ¿Cuánto es la masa de material? De acuerdo a este diagramita. ¿A qué llamamos material húmedo? Al material seco más agua. O sea, ¿cuánto es la masa de material húmedo? No serían 105.26. Exacto, entonces sería 105,263 gramos. Esto es muestra húmeda. ¿Sí? Entonces, aquí en el denominador dirían esos 105,326 gramos de material húmedo y por 100. $28.48. Entonces, aquí tenemos que si es en base seca es de 30% de CaO, o si es en base húmeda es de 28,48. Esta es seca y esta es húmeda. Y pues miren que pasó lo contrario al anterior, cuando hicimos la predicción de que si lo teníamos en base húmeda y pasamos a base seca va a ser mayor. Pues eso sigue siendo cierto, miren. En base húmeda es del 28, en base seca el mayor. En este caso íbamos de base seca a base húmeda, por lo tanto el porcentaje tenía que ser menor. Y será más diferente dependiendo de qué tan grande sea la humedad. Si la humedad es solo del 5%, miren que la diferencia es de menos del 2% entre las dos formas de expresar esa concentración. Si la humedad fuera, no sé, del 40%, seguramente serían mucho más diferentes estas dos. Entre mayor humedad tengamos, mayor será la diferencia entre el porcentaje en base seca y el porcentaje en base húmeda. Entonces, estas formas de expresar las concentraciones son importantes porque para algunas aplicaciones específicas necesitamos el porcentaje de una analita en base seca o en base húmeda. Yo quiero que vamos directamente a un ejercicio que hay que les va a mostrar la aplicación o por qué es necesario utilizar el porcentaje en base seca, ¿no? Porque dirían, pues el más común es en base húmeda, sí, pero ¿en qué casos usamos el porcentaje en base seca? Aquí hay un ejercicio en el libro que es el ejercicio 15.9. Ejercicio 15.9. Vamos a buscar el ejercicio 15.9 y aquí está. No sé si me alcanza a mirar. Dice, una masa de arcilla contiene originalmente 8,8% de humedad y 13,46% de óxido de aluminio. Dice, ¿cuál es el porcentaje de óxido de aluminio en la muestra de arcilla secada al aire que contiene 2,1% de humedad? Entonces, básicamente nos dicen que en esa arcilla se determinó el contenido de óxido de aluminio. Y
que cuando la humedad era del 8,8%, el porcentaje de el óxido de aluminio era del 13,46. Ahora, si la muestra se secó, no completamente, porque miren que quedó con 2,1% de agua, la pregunta ahora es, ¿cuál es el nuevo porcentaje de óxido de aluminio? Con la experiencia que acabamos de tener, ¿ustedes creen que sea mayor o menor? Menor. ¿Mayor? Ah, no, perdón. A ver, debe ser ligeramente mayor, ¿no? Porque el denominador está disminuyendo, ¿no? ¿Sí? Y si son un poco suspicaces, van a ver que la respuesta es 14,45, que es mayor a 13,46, ¿no? Se está aumentando con un 1% el porcentaje. Entonces, el resumen es este. Contenido de óxido de aluminio, cuando la humedad es de 8,8, es de 13,46. ¿Cuál será el contenido de óxido de aluminio cuando la humedad sea del 2,1%? Ese es el propósito del ejercicio. ¿Cómo se sienten para enfrentarse al ejercicio? Finos, como Ahora, siempre. pues adelante, los veo. Los escucho, mejor dicho. Ah, sí, a las 12. Ayer no la limpié. Sí, mamá ya me había dicho. Bien, ¿qué han avanzado? Prueba, ¿me puede dejar ver el enunciado? Pues el del... Mira, gracias. Ya, gracias. Bueno, entonces yo creo que vamos a usar este punto de partida como la condición inicial. Hay algo que podríamos usar
muy fácilmente y es determinar en cuánto disminuye la masa de material. Entonces, al inicio tenemos por cada 100 gramos de material inicial, voy a llamarlo así. Este es el inicio, ¿no? Antes del secado. ¿Cómo está constituido ese material? Tenemos agua, tenemos material seco y dentro del material seco tenemos el óxido de aluminio. Bueno, asignemos las masas a eso. ¿Cuánto de agua hay? 8.8 gramos. Eso significa que esos 100 gramos que nosotros acabamos de decir es con agua, ¿no? Material con agua. Listo. ¿Y cuánto de material seco habrá? 91,2. Serían 91,2 gramos. Y dentro de ese material seco, ¿cuánto óxido de aluminio hay? 13,46 gramos. 13,46 gramos. O sea, ya tenemos pues definido todo el material inicial. Ahora, para el final, por cada 100 gramos de material final, o sea, después del secado, no fue un secado completo, ¿no? Por eso lo llamo material final. También con agua, ¿no? ¿Cómo está constituido ese material? Tenemos agua, tenemos material seco, y dentro del material seco tenemos el óxido de aluminio. ¿Cuánto de agua? 2,1. 2.1. 2,1 gramos. ¿Y cuánto de material seco? 97,9. 97,9. Sí, pero ¿Y cuánto de este? Ni idea, todavía no sabemos. Precisamente es lo que tenemos que determinar. ¿Sí? ¿Ideas? ¿Cómo seguimos? Después de este resumen. Yo quiero, hacer un dibujito aquí, lo que hay al inicio y lo que hay al final. Y voy a hacer aquí de cada una de esas cosas. A ver, agua, material seco y óxido de aluminio. Entonces voy a llenar esa tablita para que veamos. ¿Cuánta agua hay al inicio? 8.8. 8,8, ¿no? Gramos. ¿Cuánto material seco? De acuerdo a nuestro cálculo, 91,2 2. gramos. Y del óxido de aluminio, 13.46. 7,46 gramos. Cuando esto se seca, durante el secado, ¿qué cambia? El agua pasa a ser 2.1. La masa de agua disminuye, ¿cierto? Mm. Pero quiero que miren algo aquí peculiar, ¿no? Que la masa de material seco aumentó. ¿Sí ven que dice que hay 97,49 gramos? ¿Tiene sentido o no? Sí, porque si disminuye la cantidad de agua, pues va a aumentar el del material seco. A ver, yo quiero que analicemos esto desde un punto de vista de ingenieros, a ver, como harían los ingenieros. ¿Qué es el secador? El secador lo que hace es evaporar agua, ¿no? O sea que por acá saldría agua, ¿no? Ahora, ¿qué está entrando al secador? Entra agua, entra material seco, ¿no? Y dentro del material seco está este, ¿no? Ahora,
¿Qué saldría del secador? Sale también agua, ¿no? Porque es que ese secador no fue completo. Y sale el material seco, que contiene también el AR2O3. ¿Cuál es la única diferencia entre la entrada y la salida de ese secador? El agua, ¿no? O sea que si aquí hay, por ejemplo, 91,2 gramos de este material, ¿cuántos gramos de material debería haber al final? Los mismos. Porque es que miren que yo no le estoy echando más material al secador. Deben estar los mismos 91,2. Lo que va a cambiar es que el contenido de agua ya no va a ser de 8,8 gramos, sino que va a ser un contenido menor. Porque pues aquí sacamos algo de agua, por acá salió agua. ¿Sí? La razón por la que obtuvimos 97,9 gramos es porque en ambos casos tomamos como base 100 gramos de material húmedo. ¿Sí? Entonces, en esos 100 gramos de material húmedo está la proporción que acabamos de calcular, 21 gramos de agua y 97,9 gramos de material sin agua. Pero lo que no es igual es que la masa de material húmedo inicial sea la misma masa de material húmedo final. Eso no es verdad. Entonces, básicamente lo que yo quería mostrarles con este diagramita es que tenemos que aquí al final tener la misma masa de material seco. Es decir, el material seco no cambia su masa. No cambia. Y el elemento de enlace será ese material seco. Entonces, veamos qué pasa al final. Yo quiero calcular, si es verdad esto, porque lo es, que la masa de material seco no debe cambiar, ¿cuánta agua acompañará a este material seco? Y lo que voy a usar es la proporción que acabamos de analizar, y es esta, ¿no? Esto es solamente una proporción. No significa que al final salgan 100 gramos de material seco. Eso es lo que quiero que quede claro. Si entraron al secador o al proceso de secado 100 gramos de material, al final no van a haber 100 gramos de material. ¿Por qué no? Pues porque estamos secando. O sea que la masa real después del secado debe ser menor. Por eso no tiene sentido que digamos que si entraron 100 gramos de material con agua, van a salir 100 gramos de material con agua. No. Es una proporción. Esto que acabamos de usar acá es una proporción entre el agua y el material seco. Pero no significa que la cantidad de agua sea esa. Entonces, realmente, al final, ¿cuánta agua salió? Y para eso, nuestro enlace va a ser el material seco. ¿Cuánto material seco había? Y habrá al final 91,2 gramos de material seco. Y de acuerdo a la proporción que hay al final, tenemos que hay 2,1 gramos de agua por cada, ¿cuánto era? 97,9. Por cada 97,9 gramos de material seco. Es decir, esta es la proporción entre ellos dos al final. Y con esto puedo calcular cuánta agua hay. ¿Cuánta agua? Es 1,95. 1,95 gramos de agua. Ahora sí podemos hacer una descripción del material al final. El material al final va a tener agua y va a tener material seco. El material seco, recuerden, no cambia. O sea que el material seco al final sigue siendo 91,2.
De nuevo, el 97,9 es la proporción entre agua y material seco al final, porque la humedad está expresada en porcentaje de humedad en base húmeda. Lo que no significa que el material seco sea 97 gramos. Realmente son solo 91,2. Porque yo seco y solamente estoy evaporando agua, no estoy quitando material seco o adicionando. Y el agua, de acuerdo a la proporción, es de 1,95 gramos de agua, ¿no? Dentro de este material seco, ¿cuánto óxido de aluminio tenemos? El óxido de aluminio sigue sin cambiar, porque es parte del material seco, o sea, los 13,46 gramos. O sea que si vamos a expresar el porcentaje de óxido de aluminio, pero en la nueva humedad, o sea, lo que estamos llamando al final, sería, ¿cuánta masa de él hay? La misma, 13,96 gramos. ¿Y cuánta masa total de material? 1,95 más 91, más 91,2%. 14.98. ¿Sí? Esa masa de agua 1,95 daba 95 algo más, ¿no? A ver, 91,2 por 2.1 dividido 97,9. Sí, esto era 95,63. 95. $63 gramos. Profe, yo lo hice pues con los datos que usted tenía ahí antes, sin cambiar lo del 1,90 y algo, y da 14,44. Listo. Bueno, o sea, esto da 14,40 y algo. Es que yo creo que el 13 punto, pues ese 13 punto parece un Es 96. 40. Es 46. Sí, sí, yo lo puse 96, es 46. Yo creo que eso fue lo que confundió a la calculadora más rápida de la clase. Listo, entonces 14,44. Entonces la clave está en reconocer que el material seco no cambia entre el inicio y el final del calentamiento o del secado. Sigue siendo 91,2. La masa de material que hay al comienzo es la misma masa de material que hay al final. Lo que sucede es que cuando se expresa la humedad, recuerden que la humedad es simplemente un porcentaje. Los porcentajes no implican la masa total o la cantidad total de algo, sino la proporción que existe entre ellos. ¿Sí? No habla que el 80% de las personas no tienen síntomas de coronavirus, no significa que hayan 100, ¿no? Más de eso, ¿no? Es una proporción. Y estamos siendo actuales con los ejemplos. Entonces, el resumen válido está aquí. Digamos que este cuadrito es el que yo diría que contiene la clave de esto. Al inicio tenemos esta masa de agua y esta masa de material seco y esta masa de óxido de aluminio. Cuando se seca, lo único que no cambia es el material seco, o sea que ni el material seco ni este que hace parte del material seco cambian. Lo único que cambia es la cantidad de agua. El agua que se evapora pues va a disminuir de 8,8 a una masa menor y no es 2,1 porque recuerden que no es que aquí al final hayan 100 gramos de material seco, pero esa proporción nos permitió calcular cuánta agua hay al final. Con base en el material seco. Profe, Sí. es que yo también lo hice de otro modo, pues sin cambiar la cantidad de agua, sino con lo que usted dijo ahorita, o sea, usted dijo que la masa del material seco no cambiaba, que eran los 91,2.
Ajá. Y yo lo que hice fue sumarle a esas 91.2 los 2.1 gramos del agua y me daban 93,3 gramos de masa final. Y dividí los 13,46 del óxido de aluminio entre esa masa final de 93,3 y lo multipliqué por 100 y me dio el mismo 14,42. Bueno, Lo que 40. pasa lo que pasa es que la diferencia en el agua no es muy grande. Estamos desde, a ver, 8.8. Pero le dio 14,90 y algo, ¿no? Me dio 14,43. O sea, lo que hizo fue 91,2 más cuánto. Más 2.1 gramos de agua y eso lo tomé como la masa del material final. Pero no, ahí hay una inexactitud. O sea, usted lo que hizo fue decir que esto era 2,1, ¿no? ¿Sí? Y eso no es cierto, porque al final no hay 2,1 gramos de agua. Ah, ok. Son 1,95, sí. Bueno, había una forma rapidísima de hacer esto, pero se las voy a mostrar la próxima semana. Una forma rápida de hacerlo. Esta tarde, entonces, tendremos consulta de 2 a 3 para las preguntas que tengan de los ejercicios de precipitación y compleximetría para el examen. Profe, Sí. yo tengo una pregunta. Venga, Valentina. Por ejemplo, ese óxido de aluminio yo lo puedo tomar, pues en el ejercicio yo puedo tomar que eso es agua de hidratación. O sea, que mi óxido de aluminio está hidratado, entonces le estoy quitando el agua de hidratación para calcular la base seca. No. El cambio es simplemente en agua de absorción, no de absorción, o sea, no hace parte del hidrato. Es agua simplemente que está siendo absorbida y se pierde a 120. A 120 grados solamente se pierde el agua de humectación, no el agua de hidratación. Ah, ok, profe, gracias. Si yo quiero quitarle los hidratos a un compuesto, la temperatura tiene que ser más alta, como de 400 grados o algo así. Pero en un secado sencillo, a 120 grados, lo que se pierde es el agua que está en la superficie de la muestra, no la que hace parte de la estructura molecular del hidrato. Ah, ok, profe, gracias. Listo. Entonces, ya saben, a las 2 nos vemos por este canal, creo. Creo que sí. Profe, yo tengo otra duda. Sí. Para todos los ejercicios que tengan que ver con esto, siempre es que el material seco no cambia. Eso Sí. que usted nos explicó ahora. O sea, Sí. así el ejercicio tenga otro enunciado con otra proporción. Sí, Eso siempre. siempre es cierto, porque lo único que logra uno con calentar a 120 grados es cambiar la masa de agua, no la masa del material que no tiene agua. Ah, listo. Bueno, gracias. Entonces creo que ahí está, hay una, a ver, sí, ahí todavía está programado lo que se llama taller laboratorio, entonces ahí en ese Google Meet, ahí en el que está en taller laboratorio, ahí nos vamos a ver a las 2. ¿Está claro? Listo, profe. Profe. Entonces, pues aprovecho, ahora hablamos. Hasta luego, profe, nos vemos ahorita. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias.